Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Un gusto saludarlos. Una nueva semana que nos podemos reencontrar para seguir recorriendo las páginas de las Sagradas Escrituras. Este camino que empezó hace mucho ya, allí por Génesis 1, y hoy nos tiene en el segundo libro de Reyes y vamos a ver en esta ocasión los capítulos 8, 9 y 10. El título que elegimos para desarrollar el tema de hoy es Día de Juicio. La Biblia nos presenta a Dios como alguien amoroso, como alguien misericordioso, clemente, tardo para la ira, que hace misericordia. Así define la Escritura a Dios. De hecho, nos presenta el Evangelio, ¿no? Las buenas nuevas de Jesús, Dios hecho hombre, muriendo en nuestro lugar, dando su vida por nosotros, motivado por un amor profundo por nosotros. Sin embargo, en la Escritura también encontramos diferentes momentos de juicio. Y hoy nos toca ver en nuestro recorrido un momento de juicio, donde la misericordia dice hasta aquí, ¿no? Donde el colmo de la maldad fue llenado y donde Dios interviene. Seguramente para poner fin a la maldad, para evitar que más personas extravíen su camino, para evitar que más personas sufran. Cuando ya no hay nada más que hacer, Dios pone un límite, ¿no? Un día de juicio, una hora de juicio. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro recorrido de esta semana. Justamente en el episodio anterior, la batalla de los leprosos, que así habíamos titulado, habíamos hecho alguna mención a la primera parte del capítulo 8, donde aparece esta mujer, la tsunamita, la que había dado hospedaje al profeta Eliseo y cómo Dios la había protegido, ¿no? Del sitio sobre Samaria y de todo lo que ello implicó. Así que la primera parte del capítulo 8 está en el episodio anterior, que como siempre si no lo vieron, les recomiendo lo puedan hacer. Nosotros vamos a retomar el estudio a partir del versículo 16, que en mi Biblia lleva por subtítulo Joram, rey de Judá. Y dice que en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, recordemos Acab, el rey más perverso, ¿no? Que gobernó sobre las 10 tribus del norte, con capital en Samaria. Dice que en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, las 2 tribus del sur, con capital en Jerusalén, empezó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando empezó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén. El versículo que sigue, que es el 18, dice que anduvo en el camino de los reyes de Israel como la casa de Acab, porque una hija de Acab era su esposa, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Es decir, lamentablemente, este rey de Judá no hizo conforme a la voluntad de Dios, no siguió el camino de su padre Josafat, que fue un buen rey, por lo que la Biblia cuenta acerca de él, un rey que buscó a Dios en determinados momentos de su vida. Hemos visto algunos relatos en episodios anteriores de esto. Lamentablemente este Joram no sigue en el camino de su padre ni en los caminos de Dios, sino que sigue el camino de la casa de Israel, es decir, de las 10 tribus del norte, que por lo general siempre estuvieron más alejadas de Dios, ¿no? Y también dice que anduvo en la casa de Acab, ¿no? En el camino de los reyes del norte, en el camino de Acab, el peor de los reyes que tuvo justamente las tribus del norte. Y también este rey de Judá había emparentado con la casa de Acab porque estaba casado con una hija de Acab. Malas decisiones, malas alianzas que eligió este rey de Judá y que lo iban a llevar por un camino que no agradó a Dios, ¿no? De la misma manera, esto nos advierte a nosotros de cuán importantes son las decisiones que tomamos, las alianzas que hacemos, con quién nos juntamos, con quién no nos juntamos. A veces creemos que eso no influye en nuestra vida, pero la Biblia enseña a través no solo de estas, sino de muchísimas historias, que esto sí es muy importante, ¿no? Además de consultar a Dios, además de buscar a Dios, es importante a quién elegimos como compañero, como compañera de la vida, a quién elegimos como amigo, como amiga, con quién pasamos nuestro tiempo, con quién compartimos nuestros momentos, ¿no? de recreación, de ocio. Todo es importante, ¿no? Y este caso nos enseña el ejemplo de un rey que no eligió bien, no se emparentó bien, no buscó bien, no se rodeó bien y no terminó bien tampoco. Luego, a partir del versículo 25, habla de Ocosías, el hijo de Joram, ¿no? Es cuando muere este Joram, asume en Judá su hijo Ocosías,
Y de Ocosías se dice lo siguiente en el versículo 26. Dice que de 22 años era Ocosías cuando empezó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. En realidad, Omri fue el padre de Acab, así que esta mujer fue hija de Acab, nieta de Omri. Acá se la describe como hija porque, bueno, era una costumbre, ¿no?, de la época, y que esto aparece muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, a Jesús se le decía hijo de David, ¿no? O sea, se hablaba así en referencia a que alguien era de la descendencia de esa casa, ¿no? Lo cierto es que la madre de Ocosías fue Atalía, que era nieta de Omri y era hija de Acab, ¿no? Dice que anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos del Señor como la casa de Acab, porque era yerno de Acab. Otro ejemplo más, tanto Joram, el hijo de Josafat, como Ocosías, que vendría a ser el nieto, los dos cometieron el mismo error, ¿no? No voy a redundar en lo que ya dije sobre el padre. Este muchacho hizo lo mismo, se rodeó mal, eligió mal y también terminó mal. En este contexto donde la apostasía, el alejarse de Dios, ¿no?, el andar en caminos que Dios no aprobaba, hay muchos ejemplos, ¿no?, que se daban en estos tiempos, andar perversamente, haciendo el mal, haciéndole el mal a las personas, todo ese aumento de la maldad que se daba, ¿no?, allí en medio del pueblo de Israel, generó este día de juicio, ¿no?, del cual vamos a hablar hoy. Ese colmo, ¿no?, se llenó, ese colmo de la paciencia de Dios, seguramente hasta cierto punto Dios toleró. Dios amonestó a través de sus profetas, lo hemos visto en los episodios anteriores. Dios marcaba el camino una y otra vez, perdonaba, daba oportunidades. Pasó mucho tiempo, pasaron muchos años, pero lamentablemente parecían ir de mal en peor y no cambiaban, ¿no? De mal en peor y no cambiaban. Y va a llegar este momento de juicio. En el capítulo 9 aparece el personaje que Dios va a utilizar como su instrumento de juicio. Aparece el nombre de Jehú, ¿no? Y dice que entonces el profeta Eliseo, capítulo 9, versículo 1, llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: «Cíñete, toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, verás a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Entra, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara». Y en el versículo 3 dice: «Toma el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y di así: así dijo el Señor, yo te unjo por rey sobre Israel», ¿no? Y en el versículo 6 dice que él se levantó y entró en casa. Entonces el profeta derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: «Así dice el Señor», ¿no? Jehú iba a ser ungido por orden del profeta, pero además iba a recibir una misión, ¿no?, que tiene que ver con este día de juicio que estamos hablando. En el versículo 6 dice que así dice el Señor, Dios de Israel: yo unjo por rey sobre el pueblo del Señor sobre Israel. Yo te unjo por rey sobre el pueblo del Señor sobre Israel. Herirás la casa de Acab, su señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor de mano de Jezabel. La casa de Acab y la casa de Jezabel era no solamente una pareja de gobernantes que vivía lejos de Dios y que no adoraba a Dios, sino que además, como dije, en algún momento era gente perversa, gente vil, que había asesinado, que había matado, que había mentido, que había robado, ¿no? Y acá llega el momento de juicio para esta casa, ¿no? Porque el profeta le está diciendo a Jehú: Dios te pone como rey, pero tenés una misión, ¿no? Vengar la sangre de los profetas, la sangre de todos los siervos del Señor de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab. Destruiré de Acab todo varón en Israel, así el siervo como el libre. Y pondré la casa de Acab como la de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la de Basa, hijo de Ahía, ¿no? Ahí menciona dos casos donde también el juicio de Dios se había pronunciado. A veces parece que la justicia tarda mucho, ¿no? A veces en este mundo parece que no llega. Esto lo experimentó el rey David, ¿no? Cuando miraba a los malvados y le parecía que le iba bien, ¿no? Que seguían haciendo el mal y que parecía que les seguía yendo bien. Y hay una expresión de David en la Biblia donde dice: hasta que mirando en tu santuario, ¿no?, hablando él con Dios, dice: comprendí el fin de ellos, ¿no? La justicia a veces
como dije, parece no llegar, a veces parece tardar, a veces parece que la injusticia prevalece, pero tarde o temprano Dios hará justicia. Lo veremos en esta tierra, lo veremos en la otra vida, pero una cosa es segura, la justicia de Dios indefectiblemente siempre llega. Por eso la sabiduría del ser humano es dejar siempre el juicio en las manos de Dios. No cuestionar, dejar el juicio en las manos de Dios. Él todo lo ve, hay registro de cada una de nuestras vidas, ¿no? A veces el ser humano quiere terminar, ¿no? Con aquel que lo agravia, con aquel que le hace un mal. Dios es misericordioso, Dios es compasivo y va a dar muchas más oportunidades que quizás la que nosotros daríamos, ¿no? Y Dios da una oportunidad y da otra, pero eso no significa que en algún momento el juicio de Dios no llegue, ¿no? Y cuando llegue será con total justicia y habiendo dado todas las oportunidades y todas las amonestaciones que tendrían que haber sido dadas. A partir del versículo 14 comienza a ejecutarse este juicio, ¿no? Yo lo voy a mencionar de manera abreviada cada uno de los casos para no extenderme mucho en el tiempo, pero como siempre les recomiendo que ustedes puedan hacer después la lectura en detalle, ¿no? Quizás de cada uno de estos casos para sacar alguna lección, algún aprendizaje. En el versículo 14 habla de Jehú matando a Joram, ¿no? Dice así: Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conjuró contra Joram. Y bueno, y ahí describe, ¿no? Cómo se acerca hasta este rey de Judá y cómo va a terminar con él, ¿no? El versículo 24 dice: Jehú tensó su arco e hirió a Joram en la espalda, la saeta salió por su corazón y cayó en su carro. Y el versículo 26 dice: he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo el Señor, y te daré la paga en esa heredad, dijo el Señor. Tómalo pues y échalo en la heredad conforme a la palabra del Señor. El cuerpo de este rey fue echado en aquella viña que había sido robada a un buen hombre por parte del rey Acab, ¿no? Y de su casa. Lo vimos esto, ¿no? Lo leímos y lo vimos en un episodio anterior de Proyecto Apocalipsis. Luego viene el juicio sobre Ocosías, versículo 27, dice: al ver esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Jehú lo siguió diciendo: maten a este también, ¿no? Eran los dos personajes que leímos hace un ratito, que habían emparentado con la casa de Acab, ¿no? Que andaban por el camino de los reyes de Israel, que andaban por el camino de la casa de Acab, es decir, que hacían las mismas cosas, ¿no? Las mismas cosas que la Escritura condena de Acab y de Jezabel. Evidentemente ellos habían seguido ese mismo camino y por eso reciben este juicio, ¿no? Si seguimos leyendo en el capítulo 10, tiene por subtítulo, dice 70 hijos de Acab, ¿no? Bueno, estos 70 hijos de Acab también había llegado el día de juicio para ellos, ¿no? El versículo 10 dice: sepan ahora que ninguna palabra que habló el Señor sobre la casa de Acab caerá en tierra. El Señor ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Entonces Jehú mató a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel. El versículo 13 nos habla de los hijos de Ocosías, ¿no? Que también iban a recibir su día de juicio. No son temas fáciles, ¿no? de dar, de compartir, de explicar, porque claro, nosotros creemos en un Dios, como dije al principio, ¿no? En un Dios de amor, en un Dios misericordioso, en un Dios paciente, en un Dios clemente. Por eso si esto nosotros lo vemos fuera del contexto, quizás se hace difícil entenderlo. Pero si lo vemos dentro del contexto, ¿no? Que estamos hablando de personas y de familias donde Dios le dio una y otra vez oportunidades, donde Dios les envió profetas y una y otra vez llamándolos al arrepentimiento, y ellos no cambiaban, sino que seguían practicando el mal, que seguían dañando personas, que seguían matando, seguían adulterando, seguían robando, seguían mintiendo. Si uno ve el cuadro completo, eso nos ayuda a entender, ¿no? Y que Dios no puede tolerar el mal para siempre, ¿no? Sino que hay un límite, una hora, un día de juicio, ¿no? Como estamos estudiando. Y así llegamos al versículo 18, un episodio interesante lo que narra aquí en el versículo 18, donde Jehú va a destruir ahora a los Baales. Después Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, pero Jehú lo servirá mucho. Los estaba hablando
con cierto engaño, ¿no? Tramando algo allí Jehú, si bien iba a cumplir el propósito de Dios, es como que fingió, ¿no? Aquí que él quería servir a Baal. Y dijo, llamen a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes. Que no falte ninguno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. El que falte no vivirá. Esto hacía Jehú, nos aclara la Biblia, dice con astucia, para destruir a los que honraban a Baal. De otra forma, seguramente no hubieran llegado hasta allí, más allá de que podríamos discutir si Dios aprobaba o no este método, ¿no?, que utilizó Jehú. El versículo 20 dice que Jehú dijo, proclamen una asamblea solemne en honor a Baal, y ellos la convocaron. Jehú notició por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal. No faltó ninguno. Entraron en el templo de Baal y el templo de Baal se llenó por completo. En el versículo 25 dice que después de que acabaron de hacer el holocausto, Jehú dijo a los guardas y a los capitanes, entren y mátenlos, ¿no? Y bueno, allí murieron todos estos adoradores de Baal, este dios falso, este dios pagano, cuya adoración también implicaba sacrificios, implicaba sufrimiento para muchas personas, daño, ¿no?, que se hacía a muchas vidas, un culto perverso, sin lugar a dudas, un culto homicida. Bueno, este culto llegaría a su fin porque sería allí exterminado. Su día de juicio también había llegado para estos sacerdotes y adoradores falsos de Baal. Y el versículo 28 dice que así extinguió Jehú a Baal de Israel. Día de juicio, ¿no?, para Joram, para Ocosías, para los 70 hijos de la casa de Acab, para los hijos de Ocosías. Creo que me pasé de largo, ¿no? Con el permiso de ustedes voy a volver, porque me pasé de largo la muerte de Jezabel también, ¿no? Esta mujer perversa, la maquinadora principal, ¿no?, de todos los males que acontecían allí en Israel, sacerdotisa, ¿no?, de Baal, servidora de este dios Baal. En el capítulo 9, versículo 30 en adelante, así se narra también que Jehú fue a Jezreel en busca de Jezabel, ¿no? Jezabel, el versículo 33, dicen que fue echada abajo desde una torre y al caer su cuerpo fue desfigurado ya sin vida, ¿no? Por los perros, tal como había sido profetizado, ¿no?, al tal punto que quedó el cuerpo en condiciones que no se podían ni reconocer, ¿no? Terrible final para esta mujer también perversa, malvada, ¿no? Me había olvidado de ella. Por eso, con el permiso de ustedes, volvía hacia atrás, ¿no? Por eso decía juicio para Joram, juicio para Ocosías, juicio para Jezabel, juicio para los hijos de Acab, juicio para los hijos de Ocosías, juicio para los sacerdotes y servidores de Baal. Día de juicio. Habían tenido oportunidad de arrepentirse durante muchos años, durante muchísimo tiempo. Sin embargo, ellos eligieron seguir en el camino del mal. Y eso significaba, la perpetuidad del mal significa seguir haciendo daño a personas inocentes, ¿no? Por eso Dios en un momento decide intervenir. Y lo hace a través de este instrumento Jehú, con quien vamos a finalizar, ¿no?, el comentario de nuestro episodio de hoy. Versículo 29 en adelante, dice que Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel, a saber, los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Es increíble, ¿no?, lo que el pecado hace, lo que la separación de Dios de la humanidad ha hecho, ¿no?, que aún aquellos hombres que en algún punto están dispuestos a servir a Dios, a hacer su obra, no están exentos, ¿no? Nadie está exento de tomar el rumbo equivocado. Y este Jehú, que había sido el instrumento de juicio, que había sido el hombre elegido por Dios, señalado por el profeta para llevar adelante esta obra, lo último que nos dice aquí el relato de él no es algo lindo, ¿no? Lamentablemente este hombre no vivió entregado a Dios, no vivió de acuerdo a la santidad a la cual había sido llamada, sino que dice que no se apartó de los pecados de Jeroboam, ¿no?, el pecado de la idolatría, el pecado de una religión a medida, ¿no?, como hemos repetido varias veces cuando explicamos en episodios anteriores esto del pecado de Jeroboam. Sigue diciendo allí también en el versículo 30 que el Señor dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto ante mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. O sea, aún así,
siendo que este hombre no fue perfecto en su caminar, de todas maneras Dios le reconoció la misión que él había llevado adelante y le otorga, ¿no?, que sus hijos por 4 generaciones se sentaran en el trono. Pero el versículo 31 dice que Jehú no cuidó de andar en la ley del Señor, ¿no? Nuevamente, este hombre, instrumento de Dios, vemos que anduvo en pos de adoraciones falsas, tuvo una religión que no era genuina, adoró a los becerros de oro, anduvo en los pecados de Jeroboam. Y ahora acá, con todas las letras, la Escritura dice que no cuidó de andar en la ley del Señor, ¿no? Con todo su corazón, ni se apartó del pecado de Jeroboam, con el cual había hecho cometer a Israel. El versículo 32 dice que en esos días el Señor empezó a reducir el tamaño de Israel, y Hazael, que era el rey de Siria, derrotó a Israel en todas las fronteras, ¿no? Si Jehú hubiera andado en los caminos de Dios, después de haber cumplido con este cometido, seguramente Dios hubiera establecido un reino firme para él y para su descendencia. Seguramente Israel hubiera retomado el camino del crecimiento y del éxito. Sin embargo, Jehú no obedeció, Jehú no siguió la ley de Dios, Jehú siguió adorando no a los Baales, pero sí a los becerros de oro, ¿no? Con una religión a medida, una religión propia. Y lamentablemente Dios no pudo afirmar su casa, ¿no?, para siempre, como hubiera sido seguramente el deseo de Dios proferido a David, ¿no?, en una primera instancia, y luego a otros reyes que se volvían a él. Lamentablemente acá este rey, Jehú, también se inclina, quizás no como los que fueron instrumentos de juicio, pero se inclina también hacia lo malo y también desobedece, ¿no?, y se aparta de Dios. Creo que eso nos deja una enseñanza poderosa, ¿no?, porque es fácil a veces cuando vemos maldad, ¿no?, cuando vemos injusticia, cuando vemos perversidad, es fácil pensar, ¿no?, que Dios me utilice, ¿no?, como un instrumento para terminar con esta injusticia, con esta maldad. Pero cuánto cuidado tenemos que tener, ¿no?, porque somos seres humanos, somos pecadores, tenemos tendencia al mal. No sea que después nosotros también nos terminemos apartando, ¿no?, del camino, no sea que nosotros también descuidemos nuestra relación con Dios, ¿no? Eso es algo que nunca debemos descuidar, porque todo lo que nos enseñan todas estas historias que vemos en el libro de Reyes es que todo depende justamente de la presencia o la no presencia de Dios en nuestra vida. Por eso en cada capítulo nosotros insistimos con esta idea, ¿no?, de abrir nuestro corazón, de abrir nuestras ventanas, ¿no?, para que Dios entre, para que la presencia de Dios esté en nuestra vida, para que sea Él el que nos guíe, el que nos ayude a tomar decisiones. Si Dios no está, entramos en un sendero equivocado, ¿no? Seguramente entramos a tomar decisiones y después a cometer acciones que no son sabias, no son prudentes, no son para nuestro bien, ¿no? Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, y la mayor sabiduría es poder vivir en una relación de amor con Él, en un continuo aprendizaje. Día de juicio, hora de juicio. ¿Cómo nos preparamos nosotros para ese día, ¿no? Porque para nosotros también llegará un momento de juicio. ¿Cómo nos preparamos? La Biblia dice que tenemos en Jesús a nuestro abogado, ¿no? Tenemos en Jesús a nuestro intercesor. Qué importante es hablar con Él, qué importante es estar al día con Él, ¿no? Pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras maldades, por las cosas que hacemos mal, y pedirle que nos ayude a poder vivir cada día firmes en la fe, tomados de su mano, avanzando, ¿no?, en las cosas de Dios. Que Dios los bendiga, que tengan una muy bonita semana. No se olviden de compartir el video con algún amigo, con alguna amiga, de darle un me gusta, de suscribirse. Todo eso nos ayuda a poder llegar con la palabra de Dios a mayor cantidad de personas, que es nuestro único objetivo. Dios mediante, nos vemos en 7 días.